de la clase anterior. Resumen un poco de todo lo que hemos visto antes. Ya lo dijimos, pero lo quería un poco aquí para refrescar e iniciar la clase. Entonces tenemos, recordemos acá, el sistema forzado, miren la expresión. Y miren, tenemos entonces tres términos. El primer término, mírenlo acá. Si quitamos el exponencial, olvidemos del exponencial, a coseno omega 0, omega primo, pero comenzar ese tema delta. Recordemos que este es el armónico simple, con omega primo y con omega 0. Cuando incluyo la fricción viscosa, ese omega 0 se convierte en omega prima, porque depende también el coeficiente de amortiguamiento. Y aparece un término exponencial negativo porque el amortiguamiento es débil, ¿cierto? No es amortiguamiento débil. Entonces, el primer término es el amortiguado con amortiguamiento débil. Y luego, si incluimos el forzamiento, nos aparecen dos términos, una componente elástica y una componente absorbente. Y esos nuevos términos traen consigo dos amplitudes, la elástica y la absorbente, que tienen los parámetros del sistema. Miren, tiene omega 0, omega f, tiene gamma, tiene G0, recordemos que G0 es F0 sobre M, donde F0 es la amplitud de la fuerza armónica, porque supusimos que la fuerza armónica es forzante. Muy bien, entonces tenemos lo que llevamos hasta ahora más o menos resumido en esta diapositiva de la clase anterior. Y hoy vamos a hablar entonces de lo que es el estado estacionario. El estado estacionario. Un poco que es también nuestro interés ahora. Eso todo lo tienen, muchachos, notas. Simplemente quería arrancar un poco para contextualizar la clase de hoy, ya que solamente tengamos en cuenta que esto es así. Muy bien, y recuerden que estos parámetros, bueno, ustedes ahora para el parcial tendrán pues todas las notas, entonces simplemente tengan todos estos parámetros y ecuaciones a la mano para resolver el parcial. Igual cuando hago el parcial presencial, usualmente doy algunas de las ecuaciones, la mayoría, y estas amplitudes también las incluyo, porque tienen bastantes parámetros incluidos ahí. Muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a enfocarnos un poco en entonces la solución general para un sistema que no es solo forzado, no es solo amortiguado, sino también forzado. Recordemos que se llama oscilador amortiguado o oscilador libre amortiguado cuando no hay forzamiento. Y cuando hay amortiguamiento y forzamiento, entonces se llama sistema forzado. Y vamos a pensar qué ocurre. Les había dejado una tarea, ¿cierto? La tarea era el tiempo de vida medio. Entonces, tiempo de vida medio es el tiempo necesario para que la energía del oscilador decrezca a la mitad, ¿cierto? Ese es el tiempo de vida medio. El oscilador medio tiene una energía, ¿cierto? Inicial. Y yo calculo que está en el libro, pero quiero que lo repase, ¿cierto? ¿Qué tiempo es necesario para que la energía del oscilador decaiga a la mitad? Y ese tiempo de vida medio se llama tau, parámetro tau, ¿cierto? Tau, tiempo de vida medio. Y hay un estado, mirenlo acá, me va a interesar mucho. Hay un transitorio y un estacionario dependiendo de cómo es el tiempo respecto al tiempo de vida medio. Y nos va a interesar mucho pues, que vamos a estudiar este estado estacionario. Miren, donde el tiempo que ha transcurrido es mucho mayor que ese tiempo de vida medio. Tiempo de vida medio. Muy bien. Entonces, miren, vamos a pensar en este estado estacionario un poco y vamos a hacer un ejemplito simple para entender un poco cómo funciona ese estado estacionario. Entonces, un péndulo en el origen y en reposo. Y miren, sometido a una fuerza que es armónica. ¿Cierto? F0 coseno omega ft y vamos a suponer que yo preparo, entonces vuelve y juega. Si es un péndulo, ¿cómo calculo yo mi omega 0? ¿O cómo lo preparo? ¿Quién me dice? Estoy en el laboratorio, quiero preparar ese omega 0. Yo quiero aplicarle una fuerza externa con una frecuencia igual a ese omega 0. Entonces, ¿cómo, en ese caso, cuál sería omega 0? ¿Cómo lo calculo? ¿Quién me dice? Pues omega cuadrada es igual a G sobre L, dependiendo de la longitud de la cuerda. Muy bien, eso es. No se enreden, ¿cierto?
muy simple. Omega 0 es un parámetro del sistema, ¿cierto? Interno, como yo lo preparo. Tengo la aceleración de la gravedad G y yo simplemente le pongo el L de acuerdo al omega 0 que quiera. Entonces yo tengo para un sistema determinado un omega 0 fijo. Y lo que hago entonces es preparar mi fuerza externa. Miren, la fuerza externa tiene un amplitud máximo valor F0, ¿cierto? Pero no solo el máximo valor, sino además con qué frecuencia, ¿cierto? Y yo preparo esa frecuencia, miren, ese omega F igual a omega 0. Ese es el experimento que tengo. Y miren que aquí está este menos beta. Este beta es una fase inicial. Aquí en este caso es 0, ¿cierto? En general se coloca con menos beta, pero pues, muchas veces este beta es 0. Eso depende del problema. Muy bien. Entonces, sistema simple. Y yo tengo mi sistema, mi péndulo, y yo preparo entonces mi fuerza externa para que tenga la misma frecuencia. Listo. Y parte del reposo. Entonces, esto me simplifica mucho. Omega 0 igual a omega F, porque miren, recuerden la clase pasada, este delta de 0F se me hace 0, ¿verdad? ¿Cierto? Y si este delta F0 es igual a 0, ya habíamos visto en la clase pasada también que esta amplitud elástica depende de cómo es, ¿cierto? El signo de este delta 0F está en el numerador, entonces miren que si omega 0 igual a omega F, ya sabe uno que la elástica es 0, ¿cierto? Entonces, los problemas se simplifica mucho. Se simplifica mucho cuando omega F es igual a omega 0. Listo. Luego hablaremos un poco de esta igualdad y de lo que es resonancia, que es lo que viene para esta clase. Muy bien. Simplemente entonces miren, la ecuación 1 vamos a hacer la elástica igual a 0 porque omega 0 igual a omega F. Entonces, miren acá arriba, la elástica es 0. Miren que ya entra, entonces el segundo término me lo estoy quitando de encima. Y miren acá abajo, la ecuación 2, que decíamos la primera clase. Miren la ecuación 2. Uno puede expresar la solución, ¿cierto?, del armónico simple de muchas formas, ¿cierto? Hallamos, ¿cierto? Con la ecuación diferencial hallamos una forma exponencial, ¿cierto? Que era a e a la i omega 0t menos más b e a la menos i omega 0t. Y decíamos que esas expresiones son equivalentes a expresarlo como la suma de un seno y un coseno, o, miren, un coseno solo o un seno solo, ¿cierto? No pueden. Y la pregunta y lo que decíamos también era que uno usa con cualquiera de las formas en que se expresa la solución, uno puede llegar a la solución, con cualquiera de ellas que son equivalentes, ¿cierto? Pero hay formas que dependiendo del problema son más rápidas que otras. En este caso, miren, cuando uno habla del armónico simple, ya sabe, la solución es un sistema armónico simple, ¿es qué cosa? Un movimiento armónico simple. Entonces uno dice, bueno, inicialmente yo lo expreso como A coseno omega prima T más delta. ¿Por qué? Por la forma más simple. Pero para este problema, miren, vamos a usar esta otra forma, la de acá, la de seno más coseno, ¿cierto? Si quieren, ustedes lo pueden resolver también con la primera. Entonces, con las dos funciona, obviamente, la respuesta, pero hay una forma más sencilla en este caso. Vamos a hacer con la forma 2, para ejemplificar que todas son equivalentes y se puede usar cualquier forma. Miren esto. Entonces, la elástica de 0, miren, nos quitamos este término. Miren que aquí que beta vale 0 a fuerza. Omega ft, beta vale 0. Entonces, aquí en la absorbente, la vale 0. Y aquí vamos a reemplazar este A por coseno, mírenlo acá, simplemente por la suma. Son equivalentes. Vamos a ver entonces qué pasa ahí. Vamos a hacer eso. Acá. Entonces reemplazamos 1 y 2, ¿cierto? La elástica se fue, beta vale 0 y el exponencial, que es el término que acompaña a la solución armónica, y la armónica también viene acá. Simplemente hicimos esto. Simplificamos la ecuación. Nos quedamos entonces, aquí ya teníamos 3 términos, aquí seguimos con 3, ¿por qué? Porque expresamos la armónica de esta forma. ¿Listo? Armónica de esta forma. Muy bien. Entonces contó, listo muchachos. Entonces, ¿qué dijimos? ¿Cómo hallamos, cierto, los valores de A1 y A2, que son lo de la solución amortiguada, ¿cierto? Miren, esto acá
¿cierto? Es como si fuera la solución desarmónica simple. Y para darle un valor a estos constantes, decíamos en la primera clase, hay que usar ¿qué cosa? Las condiciones iniciales del problema. Aquí entonces tenemos la condición inicial, ¿cierto? Está en el equilibrio, x0 igual a 0, y simplemente vamos a evaluar. Reemplazamos en la ecuación t por 0. Pero acá. En la exponencial, eso te va a dar 1, y donde hay un seno, se va a cancelar, que es a1 por seno de omega prima t0 da 0. Y miren, la absorbente también, si t vale 0, es igual a 0. Mirenlo acá. Empezamos por 0. Y en esta ecuación, mirenlo acá, solo nos va a quedar entonces a2, mirenlo acá, que está acompañado por el coseno, multiplicado por 1 del exponencial en t0. Mire, la primera condición inicial nos dice, mire, ese A2, que era una constante arbitraria, ya deja de serlo. ¿Por qué? Porque tengo una condición, ¿cierto? Inicial. A2 igual a 0. Entonces miren que aquí ya pasamos de tener 3 términos a solo 2. Cancelamos A2 y nos quedan, mire acá, solamente 2 términos. El exponencial y el absorbente. ¿Cierto? Acá. Profe, qué pena. No me queda claro qué pasó con la constante de fase de la componente absorbente, el menos beta. Espera un segundo, por favor. Yo le bajo el volumen aquí. Eso, listo. Vamos con eso. Sí, señor. Vamos a mirar. Dame un segundo, por favor. Yo me devuelvo. Muy bien. Miremos, mira el enunciado, ¿cierto? La fuerza armónica es Ft, F0 coseno de omega Ft, ¿cierto? Aquí, ¿cuánto vale beta? Sí, 0. Ya me queda claro. Gracias. La condición de nada. La condición inicial es beta 0. Listo. Es porque lo da el problema en general, ¿cierto? Sabemos que este beta, ¿cierto? Y este delta, que son fases iniciales, que es fase inicial cuando t vale 0, ¿cierto? Valor de esta, mire, tengo un argumento aquí, ¿cierto? Esta es su solución que es omega más t más delta. Y otra fase, acá, omega ft menos delta. En general, esta es la forma estándar de escribir entonces la fase, ¿cierto? El amortiguado y la fuerza externa. Y ya, este delta y beta, ¿cierto? Los valores de ellos dependen de las condiciones iniciales. Acá, por ejemplo, la condición me dice de parar la fuerza que es 0. Simplemente es eso. Muy bien. Estamos acá entonces, evaluamos en 0 y me da que a 2, entonces vale 0 y tenemos 2 términos. Estamos acá en la 3, supongo. Exacto. Y aplicamos la segunda, la derivada en 0 vale 0. Entonces nos tocaría derivar esta ecuación y derivando, entonces tenemos 3 términos cuando derivamos el exponencial, luego el seno y el tercero que es el coseno. Entonces miren, acá está ya de una vez, apliqué la derivada en 0, entonces me queda el exponencial en 0, ¿cierto? El primer término derivo el exponencial, me queda un menos gamma medios, luego dejo el exponencial y derivo el seno, que me queda un omega prima por coseno, y finalmente entonces derivo el seno, que me da un omega 0 coseno. Estamos. Entonces, miren, tenemos entonces A1 omega prima más A sub B de omega 0. Listo. Esa es la condición que me queda de la derivada. Ojo con esto, para que lo anoten por ahí, en los parciales, muchachos, y en los cursos de taller. Ojo con esto. Lo decíamos en la clase pasada, una compañera lo decía. Tenemos 3 omegas, ¿cierto? 3 omegas. Omega 0, frecuencia natural, está definida por los parámetros del sistema. Es constante. Omega F la elijo yo con la fuerza externa. Y un omega prima, ¿cierto? El omega prima, ¿qué es? Una raíz que contiene el omega 0, ¿cierto? Y contiene la constante de amortiguamiento. ¿Qué hacen ustedes en los problemas? Ojo con eso. Cuando uno les dice que omega 0 es igual a omega F, hacen omega 0 igual a omega F igual a omega prima. Ojo con eso. Ojo con eso. Listo. Aquí solamente omega 0 es igual a omega F, ¿cierto?
Y tenemos todavía omega prima, ¿cierto? Omega prima depende de quién? Del coeficiente de fricción, ¿cierto? De este parámetro, ¿cierto? Y de omega 0, la relación entre ellos dos. O sea que, ojo, ojo. Omega prima, omega 0 y omega F son tres cosas relacionadas, pero que son cosas diferentes. ¿Listo? Ojo para cuando estén haciendo los problemas. Noten por ahí eso, que se me enredan con eso. Listo. Y aquí simplemente entonces me queda, miren la expresión. La expresión me queda entonces, muchachos, a 1. La 4, miren la 4. Yo reviso aquí mis notas. A ver cómo pasa esto yo acá. Me cae entonces, miren esto, primer término vale 0, miren el seno, está muy bien. Este me queda a 1 omega prima más a sub b de omega 0. Después lo revisan si quieren, muchachos. Está bien ahí. Perfecto, ecuación 4. Relación entre, miren, entre A1 y AB, ¿cierto? Entonces ya teníamos con la primera condición, phi x de 0 igual 0, ¿qué me queda? Que A2 es igual a 0. ¿Valor a quién? A una constante que era arbitraria, ya no lo es, tengo una condición inicial. Y ahora vamos a ver entonces con la segunda condición, cuál es el valor entonces de A1. Simplemente entonces, miren acá, miren la expresión. Miren la expresión. Tengo entonces que con la primera condición quedamos en la ecuación 3, ya la tenemos. Simplemente la coloqué aquí para más fácil para no estarnos devolviendo. Y la 4, mírenla acá. Mírenla acá. Miren la 4. Exacto. Entonces miren acá la otra condición que ya usamos la clase pasada. ¿Cierto? Omega prima y omega 0. ¿Cierto? Hay una condición que permite que este omega prima sea igual a omega 0. Y ya la vimos. ¿Cuál es? Que uno pueda considerar que gamma mucho menor que omega 0. Entonces, en un problema, no está esta condición, muchachos, no me pueden hacer esto, ¿cierto? No pueden decir que omega prima es aproximadamente igual a omega 0. Eso para que lo tengan en cuenta. Es la condición necesaria esta, para que omega prima sea igual a omega 0. Esto ya lo hicimos en la clase pasada, vamos a hacer ahora. Vamos a suponer que gamma es mucho menor que omega 0. ¿Por qué? Porque va a simplificar esta ecuación 4. Que omega prima sea igual a omega 0. Anótenlo por ahí, solo con esta condición. Ya la hemos utilizado, entonces ya, si gamma es mucho menor que omega 0, se cumple que omega prima la puedo reemplazar por omega 0. Entonces, si lo pasamos a la ecuación, si lo usamos en la ecuación 4, 6, miren acá. En 4 me quedan, miren acá, que A1 es menos la amplitud absorbente, que es la ecuación 7. La ecuación 7. Muy bien. Esto ya lo usamos, pero anótenlo por ahí. Que pase, no hay problema. Estén pendientes siempre de esos detalles que cuando estén resolviendo algún ejercicio ya ustedes sepan automáticamente cómo es. Y en el examen, o en la prueba corta de taller, simplemente, si está la condición, entonces ustedes simplemente lo que van a escribir en la prueba, recuerden esta cosa, omega prima igual, la expresión de omega prima, y decir que es aproximadamente igual a omega 0. O sea, cuando está esta condición, deben escribir esto, muchachos, ¿cierto? Acá, toda la expresión. Directamente omega prima, la forma, y que es proporcional a omega 0. Eso es para que lo tengan en cuenta. Vamos a verlo también por ahí. Listo. Ya esta condición la tenemos, entonces reemplazamos y simplemente vamos a la ecuación, nos da la ecuación 7, miren, A1 menos A sub B, y la reemplazamos acá, menos A sub B. Entonces tenemos menos A sub B aquí con el exponencial, y un A sub B aquí sin exponencial, solamente con el seno. Y miren acá también, este omega prima ya se convierte también en omega 0, miren. No solo hallamos A1 simplificado, que es menos A sub B, sino que este omega prima es omega 0. Entonces tenemos acá seno, con el mismo argumento que el seno del segundo término, aquí A sub B y aquí menos A sub B, pero con un exponencial. Entonces vamos a agrupar A sub B, para no copiar tanto, muchachos, aquí, seno de omega 0t y
entonces tenemos el segundo término que es 1, que es este, menos el segundo término que contiene ¿quién? El exponencial, miren la ecuación 8. Eso es simplemente agrupando, reemplazando omega prima igual a omega 0. Entonces, cuando ustedes ven un problema y llegan a algo como esto, ¿cierto? Cuando ustedes quieren inmediatamente aproximar, ¿cierto? Aproximar para hacer una observación más simple. Entonces empiezan muchas veces y me hacen esto, omega 0 igual a omega prima. Pasa muchas veces. Malo, ¿cierto? La única forma de hacer eso es que esto se cumpla. Entonces, ojo con eso, en los exámenes, en las pruebas, no supongan nada que no esté en el enunciado, ¿cierto? Ya si alguno tiene alguna duda y dice, profe, pues por algún caso, ¿será que son iguales o no? Pregunta, pero en general los enunciados trato de hacerlos muy completos, ¿cierto? Para que las preguntas no me las hagan, ¿cierto? Si no está, no la haga, ¿listo? Ténganlo mucho en cuenta. Muy bien, listo. Entonces llegamos a la ecuación 8, simplificando todo lo que hicimos arriba. Y miren esto, que era la tarea, ¿cierto? Miren la tarea. Recuerden, tiempo de vida medio, ¿cierto? Lo escribimos de acuerdo a lo que hicieron a la tarea, 1 sobre tau. Miren. Miren que el tiempo de vida medio de un oscilador depende de quién, de cómo es el coeficiente de amortiguamiento. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Pues sí, mucho sentido, ¿cierto? A mayor coeficiente de amortiguamiento, ¿cierto? Uno esperaría que haya más pérdidas y por lo tanto el tiempo de vida medio es menor. Si tau es muy pequeño, la fricción es muy pequeña, ¿cierto? El coeficiente de amortiguamiento es muy pequeño, entonces el tiempo de vida medio es mayor. El sistema puede dar entonces, tener un tiempo de vida mayor, ¿cierto? Miren acá. ¿Qué es tau? Tiempo de vida medio, el tiempo suficiente para que la energía del oscilador decrezca la mitad. Y depende inversamente de quién, de cómo el coeficiente de amortiguamiento. Tiene sentido, ¿cierto? A mayor pérdida, ¿cierto? Menor tiempo de vida medio. Más rápido, la energía va a crecer a la mitad. Muy bien, entonces, estado estacionario, que es el de interés. Vamos a pensar que pasan en un tiempo en el cual es mucho mayor que el tiempo de vida medio, ¿cierto? O, y sabemos que tau lo podemos escribir como 1 sobre gamma, y entonces miren, estoy pasando este gamma a este lado, entonces t por gamma mucho mayor que 1. Acá. Esta es la tareita, ¿cierto? Esta es la tareita, vamos a usar t por gamma mucho mayor que 1. Entonces miren, si este t por gamma es mucho mayor que 1, miren acá, tengo un exponencial. ¿Qué hacemos? Podemos despreciar este término, ¿cierto? Lo que decíamos. ¿Qué pasa cuando t es mucho mayor que tau? Se impone la solución ¿cuál? La particular. Miren acá, la particular. A su vez, no me voy a 0 por t. Y miren lo que decimos entonces. El sistema se comporta como un oscilador armónico y se impone la frecuencia externa, pues se impone la solución particular. Miren. Aquí omega 0 era igual a omega f, para simplificar, ¿cierto? Pero recordemos que esta solución particular aquí es omega f. Entonces, si yo hago un tiempo, yo hablo del sistema en tiempo mayor que tau, ¿cierto? Mucho mayor que tau, miren que tengo una solución, en este caso, armónica. Simple. Un sistema que tiene una amplitud que es como, miren, A sub B y que es armónica simple, descrita por un seno de omega 0t. Aquí en este caso supusimos la constante de fase igual a 0. Entonces, ¿por qué es interesante el estado estacionario? Porque finalmente es lo que muchas veces yo requiero. Yo requiero un sistema, dependiendo de lo que quiera hacer, evaluar un sistema, por ejemplo, cuando tiene fricción, ¿cierto? Sin fuerza externa, mirar cuál es el tiempo de vida medio, por ejemplo, y luego cuál es el factor de calidad, que son los dos parámetros que les dejé de tarea, estudiar del libro. Pero para muchos casos decíamos, bueno, no, yo necesito un sistema que auxilie. ¿No? ¿Para qué? Entonces, claro, aquí le estoy dando con la fuerza externa de energía, que es lo que veremos ahora, para que ese sistema entonces oscile, entonces, en este caso con una frecuencia omega 0, como un armónico simple. Vamos a mirarlo enseguida entonces con una figurita. Un gráfico que muestra entonces más o menos en este caso cómo se comporta el sistema. Muy bien.
Entonces llegamos a la ecuación entonces 7. Hoy las tareas, muchachos, recuerden, las tareas, yo monté en el Classroom ese primer correo que les envié a los que se habían matriculado inicialmente. Me confirman, por favor, si les llegó lo que monté en el Classroom, que fue ese primer correo con los anexos. Sí, profe. Si les llegó. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para los que se matricularon luego, entonces ahí está todo el material que les envié a los compañeros para que lo tengan en cuenta. Fechas, programa completo, un archivo con la bibliografía principal y con las fechas de los exámenes para que tengan de referencia. Cuando tengan notado, muchachos, entonces ahí está para que lo vean. Está también entonces unas tareitas de las primeras 2 clases y también está los talleres, ¿cierto? Los puntos de taller, algunos son muy sencillos, pero hay que hacerlos. Esa es la tarea. Por ejemplo, el de tiempo de vida medio y factor de calidad está en el libro, pero hay que hacerlo y entenderlo. Y mirar qué aproximaciones hace en ese libro esa profesora, ¿cierto? Mirar esas aproximaciones y pensar en ellas. Muy bien. Estamos entonces al estacionario. Y miren este ejemplito. Nuestro ejemplo. Miren, parte del reposo. Entonces la amplitud es 0, miren acá. ¿Cuánto vale x de tal? Al principio sabemos que vale 0. ¿Qué hace que la fuerza externa? Lo saca del reposo. Entonces la amplitud empieza a crecer, a crecer, a crecer. Y a medida que la amplitud crece, ¿cierto? ¿Qué aparece? Aparece la fricción, ¿cierto? Entonces hay una fuerza externa que le da energía al sistema, pero hay ¿quién? Una fuerza de fricción que está ¿qué? Quitando la energía. Esas dos están ahí hasta que llega un momento en que, miren acá, hasta que miren acá, T es mucho mayor que tau, miren acá, T es mucho mayor que tau, y ya por aquí, mírenlo acá, por acá, el sistema oscila con amplitud constante, miren, como armónicamente, como lo veíamos. A sub B se nos debe hacer por T. Entonces, parte del reposo, la fuerza se nos saca del reposo, aquí empieza a adquirir entonces energía, y a medida que la partícula, ¿cierto?, se va desplazando y va adquiriendo mayor amplitud, aparece la fricción, y llega un momento entonces, que lo veremos entonces en esta clase, parte de esta clase entonces, llega un momento entonces, perdón, donde lo que se pierde por fricción es lo que la energía, la fuerza externa le está dando al sistema. Y entonces en ese caso, miren, se comporta como un oscilador armónico simple, mírenlo acá, donde la energía se conserva. Vamos a hacer eso ya. Pero miren, eso sí quiero que lo hagan ustedes, el problema 4.10 del libro. No, perdón, del taller. Está en el taller que yo les monté. Del taller, exacto. Y que hay una parte, está también una parte en el libro. Está en el libro, ¿cierto? Quiero que lo analicen en el libro, esta partecita. ¿Qué pasa cuando hagamos muy pequeño? Quiero que lo hagan ustedes para que lo analicen. Esta tareita. Está en el taller que les envié, no en el... Está en el taller, pero también está en el libro. ¿Listo? Quiero que analicen qué pasa cuando ese gamma es pequeño. ¿Listo? Entonces, el estado estacionario es muy interesante. ¿Por qué? Porque miren, es todas las propiedades del armónico simple. Y el armónico simple ya lo hemos nosotros analizado, ¿cierto? Con mucha calma. El armónico simple es muy ventajoso, ¿cierto? No siempre quiere llegar al armónico simple porque tiene todas las ventajas de un movimiento armónico simple, ¿cierto? Muy bien. Entonces, simplemente ejemplificamos acá el estacionario. Profe, Sí. una pregunta, ¿el sistema no debería oscilar con la frecuencia externa, la frecuencia de la fuerza externa? Exacto, se está haciendo. ¿Por qué me dices que no? Porque yo veo omega 0, no debería ser omega F. Ah, exacto. Miren la condición inicial del problema. Omega 0 igual a omega F. ¿Listo? ¿Con qué frecuencia está oscilando ahí? Con omega F, eso es. Exacto. Muy importante, muchachos, se empiezan a resolver los problemas. Si quiera, su compañero me preguntó y se olvidan de las condiciones iniciales.
Lo principal de un problema, antes que empezar a resolverlo, muchachos, es cuando ustedes lo leen. Yo soy mi canción con eso, pero igual en los parciales siempre pasa. Siempre pasa. Cuando se empiezan a resolver un problema, se emocionan. Y entonces van calculando, van simplificando. No, agarren un problema y lo primero que ustedes hacen es sacar las condiciones iniciales. Y partan de ahí, listo. Partan de ahí. Lo más importante. Después ustedes se pierden en el desarrollo y después se olvidan de eso. Listo. Omega 0 igual a omega F. Muy bien. Miren esto. Entonces, yo puedo expresar la solución particular de dos formas. ¿Vieron? Una es una amplitud elástica más una amplitud absorbente dentro de una componente de elasticidad absorbente. Y otra forma, que es la que se propone inicialmente, que es lo que les envía ¿cómo es? La solución que les envié es esta forma, miren, amplitud por función armónica, coseno omega ft menos beta menos alfa, ¿cierto? Para los problemas, vamos a ver, en este caso vamos a usar esta, miren, ¿por qué es conveniente usar esta? Tenemos dos formas de expresar permítanme, acá, miren, tenemos dos formas, uno, esta, ¿cierto? La elástica más la absorbente, luego veremos por qué es tan conveniente al final de esta clase. Y tenemos esta forma, que es la que se propone, que es entonces, miren, C sub F coseno de omega ft menos beta menos alfa. ¿Por qué esta es buena? Porque miren, si yo tengo una ecuación de movimiento, y esta es la solución, miren, ¿qué ventaja tiene? ¿Qué me dice cuál es la amplitud de este movimiento, descrito por phi t? ¿Cuál es la amplitud de ese movimiento? C sub F. Perfecto, ¿cierto? ¿Qué es la amplitud del movimiento? C sub F. El máximo valor que puede tomar ¿quién? La realidad dinámica, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, acá, la anterior. ¿Qué es la amplitud? ¿Cuál es la amplitud? La amplitud absorbente, ¿cierto? Acá. El máximo valor que puede tomar X. Entonces acá, mire, tenemos, en esta solución tenemos una amplitud, ¿cierto? Máximo valor que puede tomar, mírenlo acá. La amplitud es G0. Y esta amplitud depende de quién? De la relación de omega 0 con omega F, ¿cierto? Y en este caso también de quién? Obviamente de gamma, ¿cierto? Aquí tenemos entonces todas las componentes, todo gamma, que es la fricción, habla de la fricción, coeficiente de fricción, y la relación entre omega 0 y omega F. Pues miren, ¿qué es lo interesante aquí? Miren, la amplitud del movimiento, en este caso, cuando estamos hablando de un sistema, miren, ¿en dónde? En el estado estacionario, solamente la particular, ¿cierto? Estamos hablando del estacionario, ahora nos enfocamos en ese. La amplitud del movimiento va a depender de cómo es la frecuencia externa. De la frecuencia externa. Y hay una tareita que les dejo también, problema 411, para que lo hagan. Uno muestra que esta amplitud es máxima cuando omega f toma un valor cercano a omega 0. Miren el gráfico acá. Este gráfico lo tomé del libro. Tengo C sub f, ¿cierto? La amplitud del movimiento. Y esa amplitud del movimiento depende de cómo cambia omega f, ¿cierto? Omega 0, dijimos, yo tengo un omega 0 que es fijo, dependiendo de cómo escoja mi sistema. Y yo voy a tomar una fuente externa a la cual le coloco un F0, mire que esa amplitud también depende de F0, mire que G0 es F0 sobre M, y depende de omega F, los parámetros de la fuerza externa. ¿Listo? Entonces, ¿qué muestra el grafiquito? Miren acá, simplemente, cuando la frecuencia externa toma un valor cercano a la frecuencia natural del sistema, la amplitud del movimiento es máxima. De lo contrario es menor y decae para valores alejados. Entonces, tarea 411. Hacer esto, mostrar esto. Está en el libro. Está en el taller. Listo. Ese grafiquito. Entonces yo tengo una frecuencia externa, miren acá. Y tengo una frecuencia por acá, cercana a la natural. Estamos. Si mi frecuencia externa es cercana a la natural, entonces la amplitud es máxima. Y si me alejo, miren, si la frecuencia externa está lejos, a medida que me alejo, esa amplitud va decreciendo hacia la derecha, o si me alejo por acá, miren, la frecuencia externa es menor acá, miren, que omega 0, y se va alejando, se va alejando, se va alejando. Esa amplitud va creciendo, o si el omega F es
mayor a ese valor cercano de omega cero, la amplitud va decreciendo. Eso es lo que me dice. Entonces, ¿qué me dice esto? Que si yo tengo un problema, ¿cierto? Yo quiero una amplitud máxima, ¿cierto? Miren, el problema le va a decir entonces cómo debe ser ese omega f respecto a omega cero. Eso es. Básicamente, y va a tener que ver también con gamma. Entonces, aquí la amplitud entonces depende mire que la frecuencia externa aquí tiene los dos parámetros, que es esta omega f, y también aquí en G0, recordemos que es F0 sobre M, o sea, cómo es la amplitud de la fuerza externa, ¿cierto? Y cómo es su frecuencia. Entonces, mire que aquí la frecuencia externa, la fuerza externa, está imponiendo aquí el máximo de amplitud. Listo. Y esto fue lo que me preguntó entonces, lo que mencionó un compañero, un estudiante de la clase pasada. Ojo con esto es muy importante, es un concepto muy importante en física, que es la resonancia. Ustedes demás que ya lo vieron, ¿cierto? Pero miren esto. ¿Qué es resonancia? Resonancia. Hay resonancia, ojo, bien importante. Hay resonancia cuando la oscilación alcanza su mayor amplitud. Lo que ocurre cuando la frecuencia externa es cercana a la frecuencia natural de este sistema. ¿Cierto? Mírenlo acá. Esto. ¿Qué es lo que se van a mostrar? Problema 4. Se van a mostrar entonces cuando omega f es cercano a omega 0, la amplitud es máxima. Eso es lo que van a hacer en el taller. Tiene su matemática, pero es bonito. Simplemente ya el máximo es f omega f. Muy bien. Eso es resonancia. Esa es la definición general de resonancia. Es la definición general de resonancia. ¿Cierto? Profe, entonces cuando sí. estamos hallando el estado estacionario de un forzado, ¿estamos considerando resonancia entre la fuerza y el sistema? No, nada que ver. Muy buena pregunta. Nada que ver. Pero es que cuando hacemos la solución estacionaria, hacemos que la fuerza externa tenga frecuencia omega f igual a omega 0. No, pues eso fue un ejemplo, muchachos. Miren lo que dice acá. Ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo. Para ilustrar el estado estacionario consideremos un péndulo. Es un ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo. Muy bien, gracias por la pregunta. Eso es un ejemplo, listo. ¿Qué hicimos acá? Estamos. ¿Por qué? Para llegar a una solución simple, ¿cierto? Es un ejemplito, ¿cierto? Pero miren acá. Es un ejemplo, ¿cierto? Para ilustrar. Pero miren acá, muchachos. Aquí omega 0 es igual a omega f. ¿Sí o no? Miren aquí el gráfico. No, cierto, exacto. Esto es un ejemplo. Mira, acá lo dice. Lo decimos. Para ilustrar el estacionario consideramos un péndulo. Es para ilustrar, es un ejemplito. Pero miren, en general lo que ustedes van a hacer es partir de esto, ¿cierto? Partir de esto. Si omega 0 igual a omega f, ya c sub f simplemente será con omega 0. Mire, lo que hay que hacer así es a ustedes es partir de aquí, donde omega 0 es diferente a omega f. ¿Listo? Joven. No, sí. no termino de procesarlo. Pero dime, ¿cuál es tu duda? Estamos acá. Vamos despacio. ¿Cierto? Esta es la solución en el estado estacionario, ¿cierto? Es una función que depende. Una amplitud, una función armónica, ¿cierto? C sub f de omega f es que la amplitud que depende de omega f, ¿cierto? Depende de omega f. ¿Cierto? ¿Qué estamos mostrando aquí? Que la amplitud del movimiento, ¿cómo es la dependencia? La amplitud del movimiento, ¿con quién? Con omega f. A medida que omega f cambia, la amplitud va cambiando y es máxima cuando este omega f es cercano a omega 0, que es el problema, ¿cierto? Es hallar el máximo de esta amplitud. ¿Listo? ¿Estamos? ¿De dónde es que sale CSF? ¿Leíste la solución que te envié la semana pasada? La solución del sistema forzado. No. Bueno, entonces hay que hacer la tarea. Es importante, muchachos, que hagan las tareas porque si no se me pierden. Por ejemplo, la otra tarea era lo de tiempo de vida medio, ¿cierto? Esto. Entonces, si ustedes no hacen las tareitas, muchachos, claro que no les va a cuadrar nada. Ojo con eso. Si no hacemos las tareas, muchachos, vamos a quedar perdidos, obviamente. Muy bien. Entonces, la solución entonces se propone de esta forma
y tiene entonces una amplitud de esta forma, una amplitud que depende de omega f, eso es. ¿Habrá casos en el cual suponga que omega 0 es igual a omega f? Sí, puede ser, como el que hicimos anteriormente, pero en general, ¿cierto? Omega f es de una fuerza externa y yo les cojo cuál es la frecuencia. Eso es lo que les quiero decir, ¿cierto? Nos coge la frecuncia y uno muestra entonces que esa frecuencia, problema 411, va a depender entonces esa amplitud de la relación entre omega 0 y omega f y gamma. Eso es lo que van a encontrar. Y van a encontrar entonces también que para valores cercanos a omega, de omega f cercanos a omega 0 está el máximo. Este es el problema que van a hacer. Listo. Lean la solución entonces porque vi que no lo han hecho. Muy bien. Perfecto. Entonces tenemos, esta es la tareita. Por la tareita se complementa, el problema se complementa de la siguiente forma. Cuando el sistema está en resonancia, es decir, cuando alcanza su mayor amplitud, ¿cierto? Y se puede asumir que el amortiguamiento es suficientemente débil para que se cumpla, que gamma es mucho menor que omega 0, se puede decir que omega f es proporcional, es igual a omega 0. Ese es el problema 11. Tiene dos partes entonces, ojo con eso. Una es mostrar que es máximo cuando tiene valores cercanos. Y además, miren esto. Es máximo, y además, cuanto gamma es mucho menor que omega 0, esto ocurre. Miren esto. Omega f proporcional a omega 0. Listo. Muy bien. ¿Por qué razón hago yo esta diapositiva? Porque miren este problema, cuando ustedes van a otros textos, muchos textos, la mayoría diría yo, tienen el siguiente detalle. Creo que eso no sé si en algunos cursos inclusive por ahí lo traen de confusión. Miren esto. En la mayoría, no todos, acá vamos a poner acá. Una vez vamos a corregir esto, muchachos. Ojo con esto, el examen. Para que lo tengan claro, los textos básicos, la mayoría de los textos básicos, miren. En la mayoría de los textos básicos se dice que hay resonancia cuando omega f es igual a omega 0. ¿Cierto? Dice, resonancia, entonces cuando un problema dice que hay resonancia, usted dice que omega f es igual a omega 0. Eso es incorrecto. Eso no es del todo cierto. Porque ahí están suponiendo, miren lo que estamos diciendo acá. Si hay resonancia y además gamma es mucho menor que omega 0, pasa esto, si no, no pasa. Entonces, cuando en los textos básicos ellos están diciendo esta primera frase, ojo con eso, que les está pasando que gamma es mucho menor que omega 0. Ojo con eso. En este curso, si yo les digo que el sistema está en resonancia, ¿pueden decir que omega f es igual a omega 0? ¿Sí o no? No, eso es la conclusión. Exacto, no se enreden. Si en un problema a usted le dicen, el sistema está en resonancia, ¿qué sé yo? Sé esto, que el omega 0 está cercano, omega f cercano a omega 0. Pero si no les digo que gamma es mucho menor que omega 0, no pueden hacer esto. Desde ya nótenlo por ahí también, subrayo. ¿Cierto? En un enunciado, cuando les dicen resonancia y esto, gamma menor que omega 0, pueden hacerlo. Cuando lean los libros básicos, entonces no se asusten. No se asusten, ¿por qué? Porque ellos dicen que omega 0 es igual, cuando hay resonancia, omega 0 es igual a omega f. No, no. El análisis es, si hay resonancia y gamma menor que omega 0, puedo hacer esto. ¿Cierto? Algunos estudiantes lo han hecho, pues obviamente, han hecho los gráficos, este gráfico, obviamente, juiciosamente, y se da uno cuenta que cuando hay resonancia es cercano, pero no es igual, que es la tarea que tiene. Por eso les pongo esa tareita. Es importante eso porque se me confunden mucho con los textos. Pero ya sepan ustedes. Listo, para cuando estén leyendo un texto básico, sepan que están suponiendo ellos que hay resonancia y que además esto ocurre. De resto no se puede decir. ¿Cierto? Eso es lo que ustedes van a encontrar en este problema. 411 del taller. Saquen mucho cuidado con eso. Para que lo tengan para siempre y cuando en otros cursos trabajen con resonancia. Sepan que siempre hay condiciones por ahí metidas, muchachos. Siempre hay condiciones por ahí guardadas y aproximaciones, ¿cierto? Miren, porque es importante recordar estas cosas, muchachos, porque muchas veces cuando están en el laboratorio, cuando están en los laboratorios avanzados, se van a dar cuenta que uno se olvida muchas veces de las aproximaciones. Si uno tiene la ecuación diferencial del armónico simple, se olvida que son pequeñas oscilaciones. Entonces,
monta un sistema pendular y la condición inicial y tiene oscilaciones que no son pequeñas, y entonces no le da nada. Pero no, la teoría está mala, el experimento no funciona, no. Hay que recordar entonces cuáles son las aproximaciones, y esto es muy importante siempre, en la física y en las matemáticas, obviamente, cuando uno tiene resultados finales y quiere contrastar cosas. O sea, mucho cuidado con esto. Esas cositas no son menores, son importantes. Muy bien. Entonces, ténganlo en cuenta. Resonancia, muy importante en la física. Muy importante en la física. Muy importante en la física. ¿Por qué? Porque miren, en este gráfico, la amplitud del movimiento. Miren, ellos me están diciendo que miren acá, G0 es F0 sobre M. Entonces, F0 es un valor fijo, una amplitud del movimiento. Entonces, la amplitud depende de ese valor fijo de la amplitud de la fuerza externa. ¿Listo? Muy bien. Pero además, miren esa amplitud. También depende de cómo es omega F. Entonces, dependiendo cómo uno quiera la amplitud de su sistema, hay que preparar su omega F. Eso es lo importante. Por eso ese problema es tan importante. O sea, digo, necesito una amplitud máxima. Entonces ajusto ese omega F dependiendo cómo son omega 0 y gamma, que es lo que van a encontrar. Muy importante. Muy bien. Exacto. Entonces, miren, en la clase pasada habíamos hablado entonces de esas amplitudes elásticas de absorbente. Ya lo habíamos analizado entonces. Habíamos dicho, miren, acá la amplitud absorbente, que siempre es positiva, ¿cierto? Miren acá, la absorbente, es 0 gamma omega F. Todos son constantes positivas, entonces la absorbente siempre es positiva. Y analizamos la clase pasada, era cómo era esta elástica, ¿cierto? Dependiendo de cómo era, delta de 0F, ¿cierto? Miren acá. Acá tenemos resonancia, miren este gráfico, mírenlo acá, muchachos. Ojo con esto, miren este gráfico. Amplitudes absorbente y elástica. Miren. Suponemos que es resonancia y que además gamma es menor que omega 0. Entonces ya sabemos que eso implica que omega F es casi igual a omega 0. Se puede reemplazar por omega 0. Entonces miren que esto es lo que el resumen de la diapositiva anterior. Listo. Si esto no está, esta condición no está, eso no aplica. Exacto. Miren, entonces, ¿qué pasa con estas? La amplitud absorbente, por ejemplo, siempre es positiva, ¿cierto? Siempre es positiva. Pensemos qué pasa cuando omega F es igual a omega 0. Mírenlo acá, en este caso. En este punto, ¿cierto? En un punto de la gráfica. A sub B, ¿cierto? La amplitud absorbente va a ser entonces, si reemplazamos, bueno, lo hacen luego ustedes, sencillo, G0, gamma omega 0, ¿cierto? Porque miren, cuando omega F es igual a omega 0, ya lo vimos ahora en el ejemplo. ¿Qué pasa con delta de 0F? Vale 0. Delta vale 0, ¿cierto? Este vale 0 y se cancela este cuadrado con este de arriba y me queda G0 sobre gamma omega 0. Y otra cosa importante ahí también, miren que lo vemos en el problema, también muy sencillo. Cuando uno tiene condiciones que lo llevan a esta igualdad, es muy sencillo porque ya de entrada se va sacando de encima la amplitud elástica y por lo tanto la componente elástica. Mírenlo acá. La elástica vale 0. Entonces, miren, la elástica vale 0 y la absorbente es 0 sobre gamma omega F. Y entonces, miren estos chicos. Miren, clase pasada. Habíamos analizado ¿cierto? Cómo eran las amplitudes elásticas y absorbentes respecto a la fuerza. Y habíamos, obviamente, analizado sobre todo la elástica, porque la elástica dependía de delta de 0F. Y dependía, obviamente, cómo eran omega 0 y omega F, ¿cierto? Delta de 0F, ¿cierto? 0 de omega 0 y F de omega F. Y decíamos, miren, la elástica es positiva si omega F es menor que omega 0, miren. Omega F, ¿cierto? El punto aquí donde omega F es igual a omega 0, ¿cierto? Ya vimos entonces que el absorbente vale G0 sobre gamma omega F y la elástica vale 0 en este punto, ¿cierto? Muy bien. Y miren,
La elástica es positiva, L es positiva cuando omega F es menor que omega 0 cuando está en esta región, se lo habíamos visto, ¿cierto? Y negativa cuando omega F es mayor que omega 0. Es el gráfico entonces que complementa lo que vimos en la clase anterior. Y pues, en el cruce aquí con este eje vertical, si omega F es 0, la absorbente es 0, miren acá, absorbente 0, esta absorbente acá es 0, y la elástica, miren, ya uno reemplaza omega F igual a 0 en estos dos, y le da que es G0 sobre omega 0 cuadrado. Sí, este gráfico lo saqué del libro, ¿cierto? Es bien interesante. Muestra un poco cómo se comportan entonces estas dos amplitudes y que está relacionado un poco con lo que veremos enseguida, relacionado bastante con lo que nos interesa ahora para finalizar, entonces mostrar nosotros es qué pasa con la energía, ¿cierto? ¿Qué pasa entonces con el sistema cuando está en el estado estacionario? ¿Cierto? Es lo que queremos mostrar nosotros ahora. Entonces, muy bien. Esta grafiquita, como les digo, está en el libro y esto lo habíamos hecho en la clase pasada, esta parte, ¿cierto? Solamente hicimos esto. A los que les gusta, muchachos, programar, a los que les gusta programar, pueden hacer, después de hacer el problema 411, hacer esta grafiquita, ¿cierto? Y observar entonces esa dependencia de omega F con omega 0 y gamma. Y también pueden hacer esta, ¿cierto? Hacer esta grafiquita y no imponer esa condición, miren. No imponer que omega 0 sea igual a omega F, ¿cierto? Es bien, bien interesante. Y uno puede entonces también, un poco si uno tiene programado en un curso propio de computadores sería muy interesante hacerlo, eso no es un curso de computadores. Es ver cómo cambia esta gráfica cuando empiezo a cambiar los parámetros, ¿cierto? Yo puedo acá, por ejemplo, cambiar F0, gamma, omega F y omega 0. Y ver esas curvas cómo se van modificando a medida que yo voy cambiando entonces esos parámetros. Pero bueno, esto no es un curso de computadores, pero a los que les gusta, muchos lo han hecho. Pueden empezar a jugar entonces con estos gráficos, que son bien interesantes. Y la parte más interesante es esta, como les decía, el problema 411 cuando uno grafica. Pero entonces, ¿qué omega 0 no es igual a omega F? Muy bien. Esto complementa entonces un poco lo que habíamos visto en la clase pasada de la fuerza y las componentes. Muy bien, pero aquí enfocado un poco en las amplitudes. Miren, entonces esta siempre es positiva, miren esta, la absorbente. Absorbente. Y la elástica es positiva y luego negativa. Eso es lo más importante para ver. Y ver es entonces cómo se conjuga esto con el tema de la energía, ¿cierto? El tema de la energía. La pregunta entonces que nos surge a nosotros en el estado estacionario, ¿cierto? Estado estacionario. Perdón. Por un momento, estado estacionario, T mucho mayor que tau. Tiempo mucho mayor, el tiempo de medida. Entonces, ¿qué pasa? Miren acá. T mucho mayor que tau. Miren acá. ¿Nos quedamos con qué solución? Con la solución particular, ¿cierto? El problemita, nos quedamos inclusive, en este ejemplo, nos quedamos inclusive solamente con qué parte de la particular, con la absorbente, porque la elástica se hizo cero cuando consideré esto, ¿cierto? Pero en general, entonces, si estoy en el estado estacionario, ¿qué me quedo? Con la solución particular, que no me hace usted. ¿Listo? Muy bien. Lo más importante ahora. ¿Listo? La particular. Muy bien. En eso entonces, inclusive lo adelantamos, lo habíamos ya dicho desde la primera clase. Sí, miren. Si uno quiere entonces un sistema auxiliar, ¿cierto? Como un armónico simple, ¿qué debe hacer? Compensar las pérdidas por fricción, ¿cierto? Compensar las pérdidas por fricción, ¿cierto? Y no solo compensar pérdidas por fricción, y esas se compensan, ¿cierto? Miren acá lo que dice aquí el sistema. Entonces, en el estado estacionario, ¿cierto? La energía media del oscilador forzado permanece constante a pesar de las pérdidas por fricción o resistencia.
Entonces, claro, ¿qué está diciendo eso? Miren, es que lo que yo pierdo por fricción es lo que debo darle, ¿cierto?, de energía con la fuerza externa. Entonces, ¿qué hace el oscilador para que oscile con un armónico simple? Tiene que ser que la energía que pierde por un lado, por fricción, la debe entregar ¿quién? La fuerza externa, ¿cierto? Miren acá, vamos acá un poco. Este ejemplo por ahí, acá, en este ejemplo, ¿cierto? Miren acá. Cuando yo llego a este estado, ¿cierto? O en general, cuando yo llego a este estado, mira acá, solución particular, CF coseno omega ft menos beta menos A, ¿cierto? Entonces supongan que yo tengo un sistema donde tengo un omega f determinado, no tiene que ser el que me dé la máxima amplitud, un omega f cualquiera. Entonces ya estoy definiendo con ese omega f cuál va a ser qué cosa, la amplitud máxima. Simplemente es eso, ¿listo? Entonces cojo un omega f y supongamos que escogí este omega f acá. Esto me da esta amplitud máxima acá, ¿cierto? Esta CF máxima, ¿listo? Estamos. Entonces, ¿qué pasa en la solución particular? Mírenla acá. El sistema es que actúa con oscilador armónico simple. Es una función coseno que va entre 1 y menos 1 y el valor máximo de CF va a ser CF y el mínimo menos CF. Eso es, en el estado estacionario. Trabaja con un oscilador armónico simple. Eso es, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué debe pasar entonces? Como decíamos, cuando llegó a ese estado estacionario, para que sea un armónico simple, como hay pérdidas, esas tienen que haber sido compensadas con la fuerza externa, con la energía que le estoy dando desde afuera. ¿Listo? Muy bien, te vamos a mostrar. Yo voy a hacer una parte y les dejé en el taller la otra parte. Mostrar entonces que eso es así. Entonces vamos a calcular la potencia instantánea. Recordemos que las potencias instantáneas, las potencias que dependen del tiempo, las que son las temporales. Y el trabajo por unidad de tiempo que realizado por el agente externo sobre el oscilador, ¿cierto? La potencia, ¿cierto? Es el trabajo que realiza el agente externo sobre el oscilador. Y miren esa potencia. Ya sabemos que la potencia es fuerza por velocidad, ¿cierto? Y miren, estamos hablando, ojo con esto. Miren acá, muchachos. Cuando Fe, vamos a referir a la fuerza externa. Ojo con esto. Fe, fuerza externa. El agente externo, ¿cierto? Miren, va a ser la fuerza. ¿Cómo dijimos que era la fuerza? Armónica y en general, recuerden, beta no es cero en general. Entonces, miren, la fuerza es de este tipo. Y la velocidad, que es ¿quién? Phi punto, ¿cierto? Phi punto es la velocidad. Es la velocidad que tenemos nosotros. ¿Listo? Entonces, la potencia instantánea será entonces fuerza por velocidad. Y velocidad entonces es phi punto. Phi punto. Si quisiéramos calcular que la tarea que les voy a dejar, la potencia de la fuerza de fricción. Potencia de la fuerza de fricción. Que es la tarea que les voy a dejar. Está en el taller. Punto del taller. ¿Cómo sería la expresión de esta potencia instantánea para calcular si estamos hablando de la fuerza de fricción? ¿Quién me dice? Pero pues la fuerza de fricción tiene la forma de la fuerza viscosa, V por la velocidad. Muy bien, excelente. Entonces, aquí tenemos dos componentes importantes. Muchas gracias, es correcto. No, yo voy a hacer esto para calcular la energía entonces que le entrega la fuerza externa al oscilador. Y la tarea que la tarea que está en el taller, esto es un punto, es mostrar la energía que el sistema pierde el sistema pierde por la fuerza de fricción. El desarrollo es exactamente igual, siempre la única diferencia es que la fuerza es diferente. La fuerza entonces para la de fricción es menos V por la velocidad que es phi punto. Es lo único. El resto es igual. Entonces vamos a calcularlo para la fuerza externa. Y entonces miren, phi punto, ¿cierto? Phi punto. Pero entonces, miren, estamos hablando del estado estacionario. Ojo con eso. Esto es en el estado estacionario. En el estado estacionario entonces yo puedo expresar esa solución de dos formas, ¿cierto? Una forma es esta, con una sola función armónica, que es muy útil para hallar el tema de la resonancia. Pero acá es muy interesante para analizar este tema, esta forma de expresarlo. La amplitud elástica absorbente, que es una forma sencilla de hallar la forma de la energía, más sencilla que la anterior.
Entonces vamos a hacerlo por acá. Miren. En el estado estacionario, la particular, ya ustedes saben el problema. Cuando hablan de estado estacionario, saben solamente que la particular, es decir, que el tiempo es mucho mayor que tal, por lo tanto ese exponencial es tan pequeño, ¿cierto? Que se puede despreciar. Entonces, hallemos entonces, para hallar la potencia instantánea, depende del tiempo, hallemos entonces phi punto. Mírenlo acá. Phi punto, entonces phi punto va a ser entonces la derivada de 2. La área del coseno es menos seno, entonces me da un A elástico menos seno de omega ft, de omega f, perdón, y el seno me va a dar un omega f, pero ahora es positivo, ¿cierto? Porque de seno pasa a coseno. Simplemente la 3 la derivo. Miren la 3. La ecuación 3. Y entonces vamos a reemplazar esa 3. Vamos a reemplazarla en la ecuación 1. Miren, reemplazar 3 en 1. Entonces, simplemente es el producto entre este phi punto, ¿cierto? Y F0 coseno omega 0 Ft. Entonces copian. Ustedes han visto un poco el libro de Alicia, ¿cómo les parece? ¿Lo han leído? Sí, me parece como muy resumido, muy resumido. Exacto, muchas gracias. Entonces, eso es lo que exacto. Entonces, ¿qué les decía yo? El libro de Héctor es un libro muy autocontenido, ¿cierto? Es decir, que uno leyendo el libro prácticamente que todos los desarrollos son muy detallados y entiende como todo es autocontenido. El libro de Alicia, les digo esto porque después algunos que no copian, profe, es que ese libro salta muchos pasos. Y el libro de Alicia es mucho más sintético en ese sentido. Muchos desarrollos no los hace y muchas cosas no las dice. Por eso entonces les decía que a los que les gusta copiar y tener el detalle, copien entonces lo que hacemos aquí, a pesar pues, de los algunos cositas que se me pasan a mí cuando paso mis notas, ¿cierto? El libro de Silvia, entonces no se me asusten. Por eso les decía que es importante cuando hagan el taller y se les olvida y después me preguntan. Algunos puntos del taller, del libro de Alicia, yo los puse más detallados en el taller que yo les envié. ¿Por qué? Porque el libro de Alicia, algunos puntos tienen unas soluciones cuando uno impone ciertas condiciones que a Alicia se le olvida colocar. ¿Cierto? Para luego que no me pregunten, pero es que ese punto, hay que suponer esto, sí, pero es que ese punto yo lo puse más detallado en el archivo que les envié. Entonces, ojo con eso. Otra vez les repito, para que después no se pierdan con eso. ¿Listo? Muy bien. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. En esta fórmula de la potencia instantánea, no hace falta un término que es como o sea, derivar la fuerza, que no es constante en el tiempo. No es una forma armónica. Sí, pero esta fuerza, esta no es una fuerza conservativa. Entonces te das cuenta que ahí no necesita la derivada, ¿cierto? Que es una fuerza conservativa. Revísalo bien. Cuando ustedes vieron el tema de energía, repasen un poco eso, muy buena pregunta. Repasen un poco el tema de trabajo, potencia, fuerzas conservativas y no conservativas, ¿cierto? Repasen eso. Porque el compañero tiene razón. En algunos casos la potencia es la fuerza por la derivada, es la derivada, ¿cierto? Del trabajo, por el tiempo, ¿cierto? En este caso, porque es fuerza por velocidad. Repasen eso y repasen un poco también para que tengan en cuenta lo que es trabajo, energía y trabajo y fuerzas conservativas. También repasen trabajo cuando actúa fuerzas conservativas y no conservativas. ¿Listo? Porque eso lo vamos a usar bastante en los problemas. Lo repasan. ¿Listo? Entonces, repasar trabajo, energía cuando actúan fuerzas conservativas y no conservativas. ¿Cierto? Y potencia media en un intervalo y potencia instantánea. ¿Listo? Para que por favor lo repase. Para que entiendan un poco esto de la potencia. Eso les cae tareita otra vez. Eso es de física básica 1. Lo repasa. Muy bien. Entonces tenemos la ecuación 4. La ecuación 4. Muy bien. Perdón. La ecuación 4. ¿Listo? Tenemos entonces dos términos. Dos términos. Vamos entonces a mirar. Llegamos a la ecuación 5 entonces. Un término
que tiene, cuando multiplicamos, uno que es coseno por seno y uno que es coseno cuadrado. ¿Listo? Y entonces queremos hallar la potencia promedio. Entonces, la energía por unidad de tiempo promediada en un ciclo que le entrega la fuerza externa al sistema, ¿cierto? Entonces, recordemos que cuando hacemos un promedio, entonces, ¿qué vamos a hacer? Integrar, ¿cierto? Esa potencia entre 0 y el periodo, ¿cierto? Y recordemos que aquí hay un factor de 1 sobre periodo. ¿Listo? 1 sobre periodo. Sobre periodo. Listo. Y queremos entonces hallar la potencia promedio, ¿cierto? Ya sabemos entonces que esa potencia que llamamos instantánea, ¿cierto? Depende del tiempo, para cada tiempo entonces, para cada tiempo, hablar entonces cómo es la función, esa potencia, ¿cierto? Y entonces, quiero saber ahora, ¿cierto? ¿Qué pasa en un ciclo completo, ¿cierto? ¿Cuál es la energía que le entrega la potencia que le entrega la fuerza externa? Entonces, vamos a integrar esa potencia para hallar una cantidad que ya ahora, esa promedio, no dependerá del tiempo. No dependerá del tiempo. ¿Listo? No dependerá del tiempo. Muy bien. Entonces, simplemente vamos a integrar la 5 en el tiempo, miren. PDT respecto al tiempo. Vamos a integrar. Simplemente incluyamos los dos términos, miren. Tengo aquí, el primer término tiene esas tres constantes con menos, mírenlo acá, ¿cierto? Y voy a integrar entonces esta parte funcional, que es coseno por seno. Coseno por seno. ¿Listo? Y luego, el segundo término contiene también estos tres constantes acá, con la absorbente, y vamos a integrar el coseno cuadrado. ¿Cierto? Perdón. Voy a integrar el coseno cuadrado. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Usted me podría decir cuál era el ejercicio en el taller para hacerlo con la potencia instantánea con la fuerza de fricción? Ya más adelante te lo digo. Más adelante Listo, te lo digo. gracias. Muy bien. Entonces, otra cosa para repasar acá, muchachos. Miren esto. Miren esto acá. Van a repasar esto. Esta integral. ¿Cuánto va esta primera integral acá? Integral de seno por coseno. ¿Quién recuerda? Esta primera entre corchetes, ¿cuánto da? Y esta segunda. Estoy integrando coseno cuadrado. ¿Cierto? En un periodo. La primera da 0 Uh-huh. y la segunda da P medios. Exacto. Miren, lo repasan también porque me lo preguntan mucho. Es una cosa que ustedes deben repasar. Esta integral da 0, dice su compañero, y esta integral con 1 sobre P, miren, todo este corchete, todo el corchete da un medio. Lo repasan entonces, listo. Lo hace. Háganlo, repásenlo, usen en las notas, pero háganlo. A veces se me enredan con esto. Entonces, este tipo de cosas para el examen, este tipo de cosas, háganlo como tareita. Pero para el examen ya ustedes deben saber que esta integral da 0, listo, para el quiz, sino es que se lo colocan como punto de demostración, ¿cierto? Entonces, si no hay que demostrarlo, cuando ustedes vean esta integral, ya saben que esto es de seno cuadrado coseno cuadrado, da un medio. Y de esta, seno por coseno, como se tiene desfase de pi medios, esto da 0, ¿listo? Lo repasan. Los que no lo recuerdan, lo repasan. Entonces, el primero es 0 y el segundo es un medio, dice compañero. Y entonces, miren, nos cancelamos este primer término, nos queda el segundo, omega f a sub b, f0, un medio de eso. ¿Listo? Esa es la potencia que le entrega la fuerza externa en un ciclo. ¿Listo?
al sistema. La potencia promedio, ¿cierto? Es acá. Ah, bueno, la 6. Y le puse aquí 7. Bueno, me equivoqué. Pero bueno, voy a corregirlo acá. A ver. La 6, perdón. Bien, esta es la 6. Esta es la 7. Esta es la 8. Y de 7 y 8. Listo. Bien. Muy bien. Entonces, llegamos a las 6, ¿cierto? Y queremos calcular la energía que la fuerza externa le entrega al sistema en un ciclo, ¿cierto? En un periodo. Y esa fuerza entonces será, miren, recordemos que la definición de potencia es ¿qué cosa? En unidades. Potencia es, me habla de qué cantidades. ¿Me recuerda? De Joule por Potencia. segundo. Eso. ¿Y eso qué cantidades físicas corresponden? Joule por segundo. ¿Es qué cosa? al watt. O watt. ¿O qué es? ¿Qué? Más allá de las unidades. Perdón. Empecemos por el principio. Potencia. ¿Me habla de qué? En general. Más allá de las unidades. Potencia es qué? De la energía Ya por unidad de tiempo. por unidad de tiempo. Exacto. Muy bien. Perdón. Energía por unidad de tiempo. Energía por unidad de tiempo, ¿cierto? Energía por unidad de tiempo. Yo puedo expresar eso en diferentes unidades. La energía entonces la puedo expresar en joules sobre segundo, en watts. Muy bien. Pero entonces, miren, energía por unidad de tiempo, ¿cierto? Entonces la energía en el ciclo será entonces la potencia de energía por unidad de tiempo por el tiempo, que en este caso es el periodo, ¿cierto? Entonces, energía en un ciclo será la potencia promedio, ¿por quién? Por el periodo. Miren la ecuación 7. Ecuación 7. ¿Listo? Energía en un ciclo, es la ecuación 7. Estamos. Simplemente es potencia por periodo, que fue lo que integré entre el cero y el periodo. Esta es la energía en un ciclo. Cuidado con esto. Entonces, ¿qué es la tarea? La tarea que está ahí, pues, un punto del taller. Punto 4.12. 4.12. En el punto 4.12 del taller se pide demostrar, siguiendo un procedimiento similar, que la energía que disipa la fuerza de fricción en un ciclo es, miren, 7 y 8. Es igual a la expresión 7, pero con un signo menos. Es la misma. Entonces, lo que hay que hacer, muchachos, miren, es muy simple para que no se pierda. La potencia de la fuerza de fricción va a ser fuerza por velocidad, ¿cierto? Velocidad de phi punto, y la fuerza es lo que vemos ahora. La fuerza es entonces menos B por phi punto. Eso es acá, reemplazar esto y seguir el mismo procedimiento. Es solamente que la fuerza es diferente. ¿Listo? Solamente que la fuerza es diferente. El resto es lo mismo. ¿Listo? Para que lo siga. Entonces, si reemplazan la fuerza como les dije ahora y hacen todo el mismo procedimiento con las mismas integrales. Son el mismo concepto. Y, ojo, hay que llegar a esto. ¿Listo? Ahí hay algo de álgebra, pero van a llegar exactamente a esto. Que la fuerza, ¿cierto? Que la energía que disipa la fuerza de fricción en un ciclo es, mírenlo acá, tiene la misma forma, es lo mismo que la energía que la agente externo, simplemente con un signo menos. Esa es la tarea, ¿cierto? Entonces, sigan el mismo procedimiento y hagan el álgebra. O sea, a veces me preguntan que no les da, si da. Es simplemente
hacerlo con cuidado, ¿cierto? Pero el procedimiento es exactamente similar, entonces no se van a perder. Problema 412, perdón acá, del libro. Eso es, una tareita en esta clase. Tú lo hagas. ¿Listo? Muy bien, entonces, conclusión. ¿Cuál es la conclusión entonces de 7 y 8? ¿Qué concluimos nosotros entonces? Díganme. Pues porque la Que energía que se Sí. pierde por fricción se está de nuevo entregando por la fuerza externa. Miremos este gráfico. Bien. Nosotros tenemos un sistema, este es un caso particular, ¿cierto? Uno puede también tener otro gráfico. ¿Cuál es ese otro gráfico? Cuando uno no parte del reposo, ¿cierto? La amplitud inicial puede ser por acá, ¿cierto? Pero vamos a pensar en este grafiquito. Uno ya sabe que cuando vemos en este gráfico, ya sabe que está partiendo del reposo, ¿cierto? Uno dice, mire, ¿cierto? Y uno ve entonces que empieza, ¿qué pasa? El sistema, la fuerza está en empezar a darle energía al sistema. Dice, sí, claro, la amplitud empieza a crecer, a crecer, ¿cierto? Y pero apenas empieza a crecer, aparece, obviamente, apenas empieza a aumentar la amplitud, aparece la fuerza de fricción, ¿cierto? Entonces la fuerza de fricción hace que la amplitud no crezca tan rápido, va creciendo la amplitud. Cuando yo entonces sé, por acá, que ya la amplitud es constante, entonces ahí digo, estoy en el estado estacionario. ¿Por qué? Porque la amplitud es constante. ¿Cómo se comporta el sistema en general? Como este, ¿cierto? Como un armónico simple, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa en ese caso? En este caso llega un momento en el cual, ¿cierto? La energía del sistema, ¿qué le está pasando a esa energía? Por ciclos, se está conservando. ¿Por qué? Se conserva. Porque lo que gana por la fuerza externa se compensa con lo que pierde por la fuerza de fricción. Exacto. Entonces eso es lo que concluimos de acá. Por eso es tan importante el 412, el 412. Hagan el algebrita. Algunas veces no lo hacen y después se enredan con eso. Tienen una algebrita y que hagan. Así sea el procedimiento muy similar. Todos esos problemas hay que hacerlos, muchachos, y con mucho cuidado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no usa el estado estacionario? Por eso. Porque miren qué interesante. Pasa eso en el estado estacionario. ¿Listo? Pasa eso, esta característica. Muy bien, entonces, habíamos dicho un poco la clase pasada, que en esta clase íbamos a decir por qué a una componente de esa solución particular se le llama componente elástica y a la otra se le llama componente absorbente. ¿Listo? Esa es una cosa que habíamos quedado pendientes de analizar. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miren estas ecuaciones, estas dos. La una es la potencia instantánea y la otra es una potencia promedio, ¿cierto? Esta depende de la instantánea, sabemos que es instantáneo algo porque depende del tiempo, y la promedio obviamente porque es una constante. Entonces ya las distinguimos fácilmente nosotros. Entonces miren la discusión, obviamente también está en el libro, así la puso completica, y es, miren, a L se le conoce como amplitud elástica, ¿cierto? Porque a pesar de que la componente elástica, ¿cierto? La componente elástica tiene A sub L, contribuye a la absorción de potencia instantánea, miren. O sea, instantáneamente, ¿cierto? Tengo contribución de la componente aquí elástica y de la componente absorbente, ¿cierto? Es lo que estamos diciendo acá. Estamos. O sea, las dos, ¿qué estamos diciendo? Que en la potencia instantánea hay dos términos. Uno que corresponde a la componente elástica y uno a la absorbente. Eso es básicamente lo que se está diciendo acá. Pero miren acá. Su promedio en un ciclo de oscilación es 0, ecuación 6. Entonces, miren, la componente elástica contribuye a la potencia instantánea, pero cuando ve el promedio es 0.
Y entonces, por lo tanto, la componente absorbente es la responsable de la potencia promedio que absorbe el oscilador en un ciclo, ¿cierto? ¿Por qué esta se llama absorbente? Porque es la que le entrega en un ciclo, ¿cierto? La potencia que le entrega en un ciclo del sistema depende de esta amplitud, se llama absorbente. Y la otra solo contribuye, ¿cierto? Elástica, como que rebota. Elástico es algo como que rebota, ¿cierto? La elástica contribuye sobre la potencia instantánea. Esa fue la forma en que ellos, en que nombraron como estas componentes, ¿cierto? Porque una está en la instantánea y la otra está solamente en la promedio, ¿cierto? Es más o menos como la llamaron. Entonces miren algo interesante aquí y que no podemos perder mucho de vista, muchachos. Importante para todos los problemas y demás, es dos cosas. Voy a volver por aquí un ratico. Miren esto. Pues tenemos, miren, el sistema forzado, que tiene todos los elementos. Mire que tiene, en el primer término tiene A coseno omega prima t más, delta, ¿cierto? Que es la forma más simple de la solución, ¿cierto? Pero miren acá en este problema, que se puede expresar de varias formas. Uno que hace inicialmente, lo que decíamos en la clase pasada, uno tiende a usar siempre la más simple, ¿cierto? No siempre tiene a partir de esta descripción, si es armónica simple de esta. Pero algunos problemas, por es más sencilla una que la otra. Entonces uno si está viendo que por acá está muy complicado el problema, o se está haciendo muy largo, lo hace por acá, ¿cierto? Muy bien. Y lo otro, importante también, es que en la solución, ¿cierto? Particular, uno la puede, ¿cierto? Expresar de dos formas, como la suma de componentes o la forma armónica, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que uno usa una u otra manera para analizar unas cosas u otras, que es más fácil analizar, por ejemplo, aquí, desde acá, miren, para este problema de la resonancia, que tener dos componentes. Entonces es muy importante saber eso, saber cuándo usa una forma y la otra, ¿cierto? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Muy bien. Acá estamos. Exacto. El otro, repasen el tema de fase, contrafase y cuadratura, muy importante en este curso, muchachos. Por favor, anótenlo por ahí, lo repasan. Es muy importante también repasar todo esto de energía, fuerzas conservativas, no conservativas, el tema de estas integrales y cosas de esas. No, usted no se va a poner, muchachos, en un examen. Les doy ese consejo, porque como que les está pasando mucho, a empezar a revisar estas cosas, ¿cierto? Usted cuando vaya a un examen ya debe saber que esto es cero, ¿cierto? Haber, por ejemplo, revisado pues sus notas o consultado, ¿cierto? El curso de sus cursos anteriores, que esto es cero, que esto aquí vale un medio. Usted no puede, muchachos, dedicarle 15, 20 minutos de un examen a hacer esto, que ya es un requisito, ¿sí me entiende? Ojo con eso. Profe, es que no me dio el tiempo, claro. Si usted se pasó el tiempo haciendo cosas que debería ser de prerequisitos en el examen, empiezan a usar por internet y a solucionarlo, hay que gastar el tiempo. Esas cosas ya deben ustedes entonces repasarlas, saberlas, ¿cierto? Estas cosas que son. ¿Por qué? Porque en la solución, ustedes, por ejemplo, en un examen, si les piden, por ejemplo, hacer esto, ustedes tienen que presentar toda esta ecuación y luego esto, es simplemente decir que esto vale cero. A no ser de que les pidan que demuestren que esto vale cero, ¿cierto? Que es otra cosa diferente, o que esto vale un medio. Entonces, ojo con eso. Todo lo que es prerequisito, muchachos, repase bien la relación con los desfases entre seno y coseno, que hay un desfase de pimedios, cómo hago cuando tengo un coseno con un menos, cómo ese menos lo absorbe la fase. Todas las cosas tienen ya ustedes que saberlas. Y no las dejen, como les digo, para el examen. O sea, una cosa es el examen, que es para resolver unos ejercicios, y otra cosa es la preparación del examen, que es la que ustedes tienen que tener todas las herramientas listas. Ojo con eso. Si no, obviamente no les va a dar tiempo. ¿Listo? Eso es claro. No les va a dar tiempo. Muy bien, muchachos. Entonces, tenemos por qué es elástica y por qué es absorbente. La vemos acá entonces. Miren que esa potencia instantánea tiene dos términos acá. Inclusive, miren, no es sencilla porque tiene aquí un producto de seno-coseno. Está tiene un desfase de pi medios. Y aquí tiene un coseno cuadrado, ¿cierto? Coseno cuadrado. Miren entonces que este primer término, ¿cómo es el segundo término siempre? ¿Quién me dice? Positivo. Positivo, ¿cierto? Miren,
Miren que tiene que, miren, positivo. ¿Y cómo es el primero? ¿Quién me dice? Pues ahí sabe que es negativo, ¿no? ¿Es negativo siempre? No, depende. Siempre no. Exacto. Muy bien. ¿Depende de quién? Del tiempo, de las trigonometrías. Exacto. Muy bien. Depende de qué tiempo se va a volver. Porque miren, seno y coseno tienen un desfase de pi medios. Y miren, coseno... Uy, perdón, chicos. Coseno va entre 1 menos 1. Y el seno va entre 1 y menos 1, ¿cierto? O sea que este producto es ¿cuánto? Coseno y seno. En general, ese producto ¿cuánto da? ¿Da números positivos siempre o negativos siempre? Depende, Valores de menos 1 y 1. depende entonces cómo sea el tiempo, ¿cierto? Entonces, mire, esto es más o menos, con un menos, ¿cierto? Por eso es que yo cuando hago el promedio, cuando me da esto, 0, porque está sumando por un lado, restando por el otro, entonces ese promedio me da 0. Mire, este siempre es positivo ¿cierto? La componente aquí relacionada con la componente elástica es positivo y negativo. Eso es importante también tenerlo en cuenta ahí cuando uno está analizando esa potencia. ¿Listo? Ténganlo en cuenta, muchachos. Anótenlo por ahí, que es bien importante. Una siempre es positiva, la relacionada con la absorbente, ¿cierto? Con la absorbente. Y la otra puede ser positiva o negativa. Y miren que está relacionado también porque hay otra cosa, ¿cierto? ¿Cómo es la componente absorbente? Siempre. ¿Por qué decimos que ese término siempre es positivo? ¿Quién me dice? ¿Quién me explica por qué ese término? Porque Sí, el coseno está al cuadrado. muy bien. ¿Y por qué más? Porque las amplitudes de la fuerza y de la componente absorbente también son positivas siempre. Muy bien, miren. Recuerden siempre esto. Ojo. Amplitud absorbente, mírenla acá. Absorbente, mírenla acá. Siempre es positivo. ¿Sí o no? Primer punto. Entonces ya sabemos. Esta coseno cuadrado siempre es positivo. Absorbente es positivo. Y miren F0. Lo vimos en la clase pasada. Importante otra vez repetirlo. Menor. Acá. Miren. La fuerza, la amplitud de la fuerza. El término acá que acompaña el término armónico siempre es positivo. Siempre, F0 por definición. El signo de la fuerza me lo está dando ¿quién? La función armónica entre más y menos 1. Entonces, por esa razón, entonces, la componente entonces de la potencia instantánea asociada a la amplitud absorbente siempre es positiva, siempre. Mientras que mire, este es positivo, negativo, 2 más menos. Y además miren esto, la amplitud elástica. Miren la elástica. Es positiva en una región y negativa en la otra, ¿cierto? Entonces, miren que se conjugan entonces ahí 3 parámetros. Uno, este parámetro, más esas funciones temporales, para que ese valor sea positivo y negativo. Y por eso, cuando suma y resta, cuando uno hace el promedio entre sumar y restar, esto les da 0 en un ciclo. Y me da entonces que la potencia en un ciclo depende de la componente absorbente y por eso aquí llamaron a esta A absorbente. Eso es importante siempre, muchachos, analizar un poco la forma entonces de los signos de estas funciones, además de los desfases. Yo encuentro que en los exámenes, inclusive muchachos, ustedes tienen problemas con el tema de fase, contrafase y cuadratura. Entonces háganme en caso, muchachos, y repasen eso. En el libro de Héctor luego hay también una sección que lo muestra, después se la recomiendo para que lo lean, pero léanlo de las notas de los cursos anteriores primero. ¿Listo? Muy bien. Bien, entonces miremos la potencia de la fuerza externa, la ecuación 6. ¿Listo? ¿Si era la 6? Sí. Muy bien, la 6. Ahí sí lo tenía bien. Entonces tenemos la amplitud de la fuerza, omega F, y la amplitud absorbente. La amplitud absorbente acá, simplemente la reemplacé. Omega 0 gamma omega F, dicen acá, sobre este cociente, ¿cierto? El cociente
Ahí. Muy bien. Tenemos acá entonces la forma, mírenla acá. No se asusten mucho, muchachos, por la forma de las amplitudes ampliamente elástica, ¿cierto? Les toca hacer alguna algebrita sencilla, pero no es tampoco tan complicada, simplemente ya sabemos que G0 es F0 sobre M y el T0F tiene omega 0 y omega F. Listo. Miren esta forma de la potencia, de la fuerza externa. Miren acá. Quiero volver un poco acá. Un segundo. Miren acá. Miren esta amplitud. Listo. Ojo con eso que se me enreda mucho. La amplitud máxima es, miren, G0 por esta raíz. Listo. G0 es F0 sobre M. Esto es una constante. Ojo con esto. Acá. Una constante y la raíz, ¿cierto? Cuando hagan el problema un poquito van a ver cómo se resuelve esto. Listo. Y miren, la potencia en un ciclo, la potencia que le entrega en un ciclo al sistema, depende, miren, de omega F cuadrado en el numerador. Mírenlo acá. Es diferente, se me enredan a veces. Una cosa es la amplitud, ¿cierto? De la solución. Otra cosa es la potencia que se le entrega en un ciclo del sistema. Miren acá. Tiene omega F al cuadrado en el numerador. Ojo con eso, para que me lo repase. ¿Listo? No ténganlo en cuenta. No son iguales. ¿Listo? Esa lo pueden hacer fácilmente, demostrar que es máxima cuando omega F igual a omega 0, similar a como hacen la de resonancia. Y en ese caso, entonces, la potencia entregada por la fuerza externa máxima es, miren esto, la potencia máxima, simplemente, cuando omega F es igual a omega 0, este delta de 0F cuadrado, recordemos, queda 0. Cuando omega 0 es igual a omega F, ¿cierto? Y llegamos a esto, simplemente haciendo ese término 0. Profe, qué pena, ¿podría volverme a explicar por qué es diferente? O sea, ¿por qué hizo la aclaración en esa ecuación 10? Ah, porque ustedes confunden las formas en los exámenes. Simplemente es eso. Con respecto a la amplitud CF. Exacto, simplemente es eso. ¿Sí? Aquí hallamos la potencia con el cálculo, ¿cierto? Y igual que hice en la solución pues, de problemas, sino que ustedes a veces confunden estas cosas, no sé por qué. Entonces ténganlo en cuenta, miren, la potencia tiene un omega F en el numerador, para distinguirla. Pues ahora, como ustedes tienen, la nota no es tan complicada. Ahora sí se complica, por eso. Aquí tengo el mismo numerador del CF y arriba tengo el omega F, ¿cierto? Una cosa es la solución, otra cosa es la potencia que absorbe en un ciclo. Es diferente, eso es básicamente. Muy bien, entonces hacemos delta de 0F igual a 0 por esto y simplemente reemplacemos. Recuerden siempre, G0 es F0 sobre M, es una constante. Solamente que este G0 lo usamos con desaceleración y F0 es fuerza. Y miren, lo que yo les decía ahora. Miren esto, qué importante. Quería que lo miráramos. Miren. Miren esta forma. Que está acá. ¿Cierto? La energía que le entrega en un ciclo al sistema, la fuerza externa, depende de F0 cuadrado. F0 es la amplitud de la fuerza. ¿Cierto? Entonces uno F0, cuando tiene su oscilador, uno le imprime una amplitud. ¿Cierto? Entonces esa potencia es directamente proporcional a esa fuerza. Tiene sentido. Entre más grande sea esa fuerza, esa amplitud de esa fuerza, más energía le voy a estar dando. Miren, F0 acá. Y miren el otro parámetro, sobre 12 megano, ¿cierto? Esa potencia que le entrego depende también de cómo es la resistencia del sistema, ¿cierto? Cómo es el gamma. Es inversamente proporcional. Eso es lo que esperábamos. Igual que cuando tenemos el tiempo de día medio, uno dice, a mayor gamma, menor tiempo de día medio y viceversa. Aquí entonces tiene sentido esto, que la potencia máxima, ¿cierto? Dependa de la fuerza externa, como es la amplitud de la fuerza, y dependa también como es la resistencia del sistema. Obviamente, pues ahí tiene sentido todo, ¿cierto? Tiene sentido que tenga la fuerza
y esa cosa. Muy bien, muchachos. Perfecto. Muy bien, entonces, recuerden, por los comentarios que me han hecho, repasar entonces los temas que son de prerequisito. Todos los repasan, por favor. Segundo, el taller, ¿cierto? Hay un taller que yo les envié. Ese taller hay que hacerlo. Pero también hay unos talleres que van a los profesores de los lunes, las sesiones de taller, también hay que hacerlos, ¿cierto? Algunos tienen diferentes enfoques. Tercero, muchachos, si no hacen El las programa de tareas, taller no me ha llegado. ¿usted qué no le ha llegado? ¿Tú estás matriculado? ¿Tú estás matriculado? Sí, sí. ¿Cuándo te matriculaste? En ajustes, bueno, no me acuerdo qué Sí. fue en ajustes. Yo terminé una invitación del Classroom, ¿la aceptaste? Si no la aceptas, no puedes hacer nada, es muy raro, lo reviso. Yo envié las invitaciones del Classroom, ¿cierto? Yo solamente veo otros documentos. No, me preocupé ya. El resto de estudiantes, ¿me pueden decir si ustedes, los que aceptaron en el Classroom, pudieron ver todos los archivos que estaban ahí en el Classroom? Los archivos del Classroom solo son, ya le digo, solo son la evaluación,